Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca análisis, debate de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. No había otra forma de arrancar semana que analizando lo que pasó el viernes en la Asamblea Legislativa en dos situaciones. Una, la elección del nuevo directorio, y la otra, el primer informe de labores del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Así es que saludando a Isel Martínez, nuestra productora, que feliz cumpleaños. Hoy está de cumpleaños, Isel. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Isel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jefe. Buenas tardes. Espero que cumpla muchos años más. Y que nunca me arrugue. O que tenga plata para el Botox. Ok, lo que usted guste, no se preocupe. Ok. No, muchas gracias. Agradeciéndole a Dios a toda la gente que está siempre cerca de uno. Un año más. Y un año más trabajando, lo mejor que a una persona le puede pasar. Y muy agradecida, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora por 93.5 FM y también por Canal 2, Randall, después de un fin de semana súper intenso. Trabajamos bastante y le trajimos una cobertura, la verdad es que digna del equipo de Noticias Monumental. Bueno, feliz cumpleaños, de verdad que la pasé muy bien, que cumplan muchos más, y voy a saludar a dos de nuestros 4 analistas que van a estar hoy acá con nosotros. Don Alex Ibaja, nuestro analista legislativo. Don Alex, ¿qué tal? Ya lo veo más descansado después del viernes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Y bueno, primero feliz cumpleaños, ¿verdad? Gracias. Que cumpla muchos más y que la termine de pasar muy bien. Trabajando. Mis mejores deseos. Un gusto estar de nuevo aquí, sobre todo después de una jornada tan intensa como la que tuvimos el 1 de mayo, intensa en horas y en acontecimientos, y un gusto volver a saludar a don Vladimir, que siempre es muy placentero compartir micrófono con él. Por lo menos yo aprendo mucho. Todos aprendemos mucho con don Vladimir y con nuestros analistas. Le voy a decir, el viernes terminó dice Adolfo que yo soy un negrero por ponerle a trabajar en el día del cumpleaños. Bueno. En defensa de Randall tengo que decir que vengo entrando. Gracias, Isel. Muchas gracias por la aclaración. Libre. El viernes terminó más tarde de lo que yo pensé. Sí. Y no es porque se complicó nada, simplemente ahí el rodar de los hechos nos hizo salir más tarde el viernes. Don Vladimir, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación, y primero igualmente a Isel mi efusivo saludo, y además muy complacido igual de encontrarme a Alex, que lo oigo con alguna frecuencia, y que aquí vamos a compartir hoy esta tarde. Él es el maestro político, yo no, yo soy un aprendiz a la par de él. Bueno, aquí todos son maestros, por eso son analistas de Monumental. Por eso les ponemos ese apellido. Sí, los aprendices somos nosotros. Hoy también estará con nosotros Argentina Artavio y Belisario Solano, que ya casi van a estar con nosotros. A la luz de 48 horas de reposo intelectual, don Alex, de qué pasó el viernes, ¿qué le parece? Si quiere entramos con el tema del directorio y de la relación que esto generará con el Poder Ejecutivo. ¿Qué le parece? He estado escuchando distintas reacciones en torno a lo que ocurrió con la conformación del directorio, y ya después de haber pasado un par de días, yo creo que nosotros debemos ser consecuentes con la realidad de la Asamblea Legislativa del 2015. La conformación de la Asamblea Legislativa, que ya tiene 4 periodos, de tener una conformación multipartidista. Cuando eran 6 partidos o 7, la verdad es que habían divisiones y al final terminábamos con 10 o más fracciones. Y ahora estamos viviendo 9 formales y siempre hay divisiones internas. La diferencia, y yo quiero decirlo con total candidez, es la forma
en que se dirimen a lo interno las contradicciones o las distintas formas de ver un asunto. Las fracciones con más tradición tratan de ver eso en las reuniones de fracción, a lo interno, procurar que no se filtren a la prensa, siempre terminan filtrándose. Gracias y a bueno, Dios. el Partido Acción Ciudadana, hay que decir que en esto le pone menos atención a las formas. No se ocupa tanto de ocultar que hay visiones distintas de cómo actuar sobre asuntos determinados. Pero el multipartidismo, nosotros cuando tenemos que ser consecuentes es, si hay un directorio de oposición, es parte de, es lo posible, ¿verdad? Ya no es posible. Yo hoy sí vengo convencido de que lo que ocurrió hace 4 años y lo que ocurrió el viernes no pueden denominarse ni sorpresivos, ni producto de algo por debajo de la mesa. No. Hace 4 años, cuando don Juan Carlos Mendoza llegó sobre acuerdos, sobre la mesa, sobre una agenda, sobre una visión de que no quieren más a una bancada conduciendo el Parlamento. Igual ahora. Entonces, ya el término, cualquier peyoración ahí, mayo negro, esto no corre, me parece a mí, para esto. Ahora hay que ver, es un reto, el reto que tiene el Parlamento con un directorio de oposición, cómo va a manejar sus relaciones con el Ministerio de la Presidencia, con el gobierno en su conjunto, no solo del lado de los proyectos de ley, sino del lado del control político. En conformaciones multipartidistas, el control político es más fuerte, es más duro, es más, se siente más hostilidad ahí, un deseo de fiscalizar mayor, que se ha presentado desde el gobierno de don Abel y ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta lo que conocemos hoy. Yo creo que si el gobierno pasa la página y entiende que esto puede, no del todo, tiene que ser malo. Me ha gustado la forma en que ha abordado el asunto el presidente de la República. En este tema ha mostrado mucha madurez. Igual el ministro de la Presidencia. Si ellos pasan esta página rápida, bueno, puede ser una oportunidad. Han dicho que esto es igual hace 4 años. Hay una diferencia. Hay elecciones nacionales en octubre del 2015. Y aquí ningún partido político con representación en la Asamblea Legislativa va a querer lucir mal. Va a querer lucir como un partido que todo lo entorpece, que no habla, que rehúsa el diálogo. Así que yo, ya hoy, 4 de mayo, creo que esto hay que verlo como parte del Parlamento multipartidista y que no me parece conveniente para el país que ya por el solo hecho de que si hay un directorio de oposición ya vamos a tener un mal año. No me parece que esa debe ser la forma correcta de abordar lo que ocurrió el viernes. Coincido en algunas apreciaciones que hace Alex, pero creo esto además, es decir, y esto es importante para quienes nos oyen y nos ven, en el sentido de que no se les debe olvidar que la elección de los diputados fue en febrero y que la actual Asamblea Legislativa se elige con votos de febrero, no con el 1.300.000 de la segunda elección de abril, y que esos votos de febrero repartieron los ciudadanos 9 fracciones legislativas que están allí representadas. Y curiosamente al partido que ganó la presidencia le dieron solo 13 diputados, mientras que a otro partido que estuvo a punto de ganar la presidencia, Liberación, le dieron 18. De manera que ahí hay, digamos, una composición importante de representación política nacional. Y lo que estamos viendo el 1 de mayo pasado es una expresión de esa representación política que es democrática. Es una afirmación del proceso democrático nacional. Porque haya un
un gobierno legislativo opositor al gobierno central, no hay una crisis en este país. En el pasado, incluso en el gobierno de Mario Echandy Jiménez, durante 4 años Liberación tuvo, durante 2 años Liberación tuvo el poder legislativo, porque los segundos 2 años, por un voto del doctor Álvaro Montero Padilla, le dieron la mayoría al partido de Mario Echandy, Unión Nacional. Y en el gobierno de Trejo Fernández fue igual. Hubo oposición parlamentaria total. Y el país no se desboronó, ni mucho menos, porque hay recursos también de equilibrio político en eso. El mismo gobierno central tiene la posibilidad de vetar si no le parecen algunas leyes. Pero aquí no hay, en este paquete que se leyó el 1 de mayo, no hay un proyecto país, como si había en el 58 con Liberación, donde se veía eso en el impulso de leyes que el otro partido gobernante no estaba dispuesto en ese proyecto país. Aquí no estamos ante esa situación política. Entonces yo pienso que eso es lo más importante de destacar hoy, que el 1 de mayo fue un resultado de expresión democrática que puso en evidencia lo que es la riqueza representativa que tiene la Asamblea Legislativa, primero. Segundo, me parece que no se puede caer en las etiquetas de pensar de que ahora ese directorio legislativo es una expresión, digamos, de la derecha y del conservadurismo político costarricense. Porque me parece que eso tampoco está representado ni en un proyecto nacional ni en un proyecto político. Y segundo, porque los mismos actores que están hoy ahí en la Asamblea Legislativa participaron del directorio de hace un año de otra manera. Es decir, Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana y Partido Acción Ciudadana estuvieron en acuerdo para integrar esa Asamblea Legislativa hace un año. De manera que aunque 2 de esos actores salgan ahora a la llanura legislativa, no quiere decir que eso ha cambiado nada, porque legislativamente no se ha visto tampoco un proyecto legislativo diferente. Incluso el jefe de fracción parlamentaria de Acción Ciudadana, el mismo 1 de mayo, dijo que ese periodo legislativo que acaba de terminar había sido improductivo. Y si había sido improductivo, en cierta forma, lo que está viendo ahora es una reacción contra esa improducción, contra esa no producción legislativa. Y hay un reacomodo de fuerzas a ver si se produce de alguna manera una mayor producción legislativa y de calidad. Tercero, tampoco habría que ver, me parece a mí, que el directorio, en la forma en que quedó integrado, es un enfrentamiento con el gobierno. ¿Por qué? Porque en la práctica legislativa, la Asamblea Legislativa analiza, discute, aprueba o imprueba proyectos de ley. Y durante todo el año legislativo, lo que se llama legislatura, eso se divide en 2 sesiones, en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias. Son 6 meses al año de ordinarias y extraordinarias. Durante las ordinarias, la Asamblea Legislativa solo discute proyectos de ley que presentan los propios partidos y los propios diputados. Y en las extraordinarias, toda la Asamblea Legislativa, de todas las fracciones políticas, se comprometen, porque así está establecido constitucionalmente, a atender, a conocer, a discutir, a aprobar o improbar aquellos proyectos que el Poder Ejecutivo manda a la Asamblea Legislativa, y solo eso pueden conocer. Si el Poder Ejecutivo no enviara proyectos, la Asamblea no trabaja, para decirlo literalmente. De manera que la Asamblea a la fuerza cogobierna en el buen sentido de la palabra, porque la mitad de su trabajo parlamentario es en proyectos propios y en otra gestionando aquellos proyectos del gobierno central de la República. Si a eso le agregamos ahora, y Alex me puede ayudar porque su práctica legislativa es más rica que la mía, en el sentido de que los proyectos de los partidos en las sesiones ordinarias se ven proporcionalmente al tamaño de las fracciones,
Entonces, si presentan 15 proyectos, por poner un ejemplo, el partido mayoritario puede ser que tenga 5 y de ahí en adelante van 4, 3, 2, 1. Así es, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces, en ese sentido, si los 6 meses se proporcionan en esa misma distribución, del total del tiempo de trabajo anual parlamentario, la Asamblea Legislativa en realidad trabaja alrededor de un 60 o un 70% de su trabajo solo conociendo proyectos del partido que está en el gobierno. Ahora sí, en ese sentido, todo el trabajo es un trabajo de cogobierno y esa es la riqueza de nuestra democracia. Y yo creo que este es un elemento muy importante que hay que atender porque hubo algunos gritos el mismo día, 1 de mayo, advirtiendo que se entraba ya en el neoconservadurismo, en un conservadurismo en la derecha, etcétera, y hasta los sindicatos empezaron a pintar esos diablos ya danzantes en la calle. Me parece que eso es equivocado. Y desde el punto de vista, ahora sí, del desarrollo económico del país, en este gobierno PAC, durante el primer año PAC, no hay un solo proyecto económico que pueda decirse que está dirigido a cambiar el rumbo económico del país. Al contrario, la práctica de este primer año de gobierno es una práctica que en materia económica fortaleció el desarrollo económico del país en el esquema con que ha venido funcionando. Los tratados comerciales están ahí vivos, se han abierto los canales para atraer más inversión extranjera. Los 10 o 12 viajes que ha hecho el presidente al extranjero son justamente para atraer más inversión extranjera. De eso no nos estamos saliendo. Estamos fortaleciendo nuestro ingreso a la OCDE. Tal vez lo de la Alianza Pacífica se ha debilitado, pero ahí está presente. En ese sentido, el modelo económico del país no ha variado con el PAC. Y desde el punto de vista, ahora sí, político, de la estructura política, tampoco hay nada, absolutamente nada, un solo proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa que diga que se está cambiando la forma representativa de nuestra democracia, la forma democrática con que nosotros hemos vivido y vivimos hoy. Nada de eso está cambiando. Es decir, seguimos en el mismo estado, en la misma estructura democrático-burguesa que tenemos, en la misma estructura democrático-capitalista que tenemos. No ha cambiado nada. Proyectos de carácter social que pudieron haber girado en ese sentido no se han canalizado adecuadamente ni se han aprobado, de manera que seguimos igual. Por eso me parece que lo que ha habido es una riqueza democrática que se expresó el 1 de mayo, en donde hoy, además por responsabilidad histórica, los partidos que asumieron la dirección de la Asamblea Legislativa están obligados a sacar adelante ese poder de la República con miras a lo que los ciudadanos esperan de ello y con miras al propio proceso municipal que viene en febrero. Sí, es interesante porque cuando don Vladimir dice esto, me imagino, vamos a ver, una ruta tan clara en lo económico como el gobierno Arias Sánchez, que buscaba implementar o buscaba aprobar la agenda de implementación del TLC. Ahí sí hubiera sido una cuchillada, digamos, a la raíz, que un directorio de oposición ganara la Asamblea, porque claramente tenía que pasar un montón de proyectos por la Asamblea Legislativa. Argentina Artavia se suma a esta mesa de análisis. Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer, Randall, don Vladimir, Alex, Isel, y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Un placer estar nuevamente en los micrófonos de Monumental. Gracias, como siempre, y seguirás estando casi todos los días. ¿Qué te pareció desde el punto de vista del directorio con relación hacia el Poder Ejecutivo y hacia otras fuerzas políticas lo que pasó el viernes en la mañana tarde en la Asamblea Legislativa? Me parece que es una oportunidad no solamente para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo de demostrar, por un lado, las destrezas y las habilidades políticas, ¿verdad?, de negociación, de diálogo, de acuerdo, pero también una oportunidad para que el resto de la ciudadanía pudiera visibilizar las fisuras de algunos de los actores políticos. Lo vimos no solamente con el PAC, ¿verdad?, y esa diputada disidente que decide aceptar un puesto en el directorio legislativo y que ya sabemos además que tiene una indicación de parte del comité político de retirarse del directorio bajo pena de ser llevada al Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana.
Vemos también fisuras dentro del mismo Acción Ciudadana, no solamente con ella, sino también en el respaldo que le dieron a la candidatura pactada, negociada entre ellos, de apoyar a don Henry Mora. Tan así que algunos diputados rápidamente reaccionaron, ¿verdad? Doña Epsi aclarando que ella no había votado por él, tal cual había sido su manifestación días antes. En el movimiento libertario también, ¿verdad? Porque doña Carmen Quesada se aparta del criterio de su fracción de apoyar a ese directorio compartido y que la hace además manifestar con claridad que que su intención de voto fue a favor de don Henry Mora. Entonces, no solamente hay una riquísima expresión de la democracia costarricense al conformar un directorio de esa naturaleza, sino que también se visibilizan esas otras fisuras dentro de los partidos políticos. No nos olvidemos tampoco que hay una fisura o por lo menos hay una discrepancia de opiniones entre el presidente del Partido Liberación Nacional, que semanas atrás había visitado al presidente de la República indicándole que era su opinión, ¿verdad?, su criterio, que el partido de gobierno debería mantener el control del directorio legislativo, y días después la misma fracción legislativa, ¿verdad?, la misma fracción de Liberación Nacional se aparta del criterio de su presidente y decide incorporarse a ese directorio legislativo. Carla Prendas, el viernes, en una entrevista, Randall, que le hiciste, ella misma afirma que la época, la coyuntura política en la que vivió don José María fue muy distinta a la actual, y que precisamente por esa circunstancia respetaba la opinión del señor expresidente, hoy presidente del partido, pero que no compartían la forma o las estrategias en las que debía encararse esta nueva coyuntura política con una asamblea multipartidista y que requería del ejercicio y la acción directa de cada uno de los actores representados ahí. Entonces me parece, como les decía, que parte de ese ejercicio democrático se ve en una conformación de agenda, en una composición de directorio legislativo, pero que también deja entrever esas distintas posiciones a lo interno de cada uno de los partidos, que creo que es lo que de alguna u otra manera también fue lo que provocó estas decisiones que se tomaron el 1 de mayo pasado. Es que a mí me parece que hay algo que apunta a Argentina que debemos replantear. Nosotros vimos el proceso de elección del directorio, y en cada tanda que se elegía un puesto, todos los partidos proponían candidatos, el PAC también. Pero una vez que se elige el presidente de la Asamblea Legislativa, a don Rafael Ortiz Fábrega, ellos siguen postulando candidatos, es decir, esperaban que en los otros puestos estuviera alguien de ellos. Cuando en ese proceso les entra uno de ellos que no era el que ellos habían postulado, no tienen razón moral para cuestionar eso, porque ellos querían estar en el directorio con otra persona, sí, está bien, pero les están nombrando otro del partido, y eso es la escogencia que hacen los propios diputados. De manera que ese mecanismo frágil, fino, pone en evidencia de que es como hipócrita eso de que van a sancionar a una de sus miembros porque salió electa. Ciertamente sale electa sin el aval de ese partido porque no había sido propuesta por ellos. Y la quieren sancionar a ella, que es la que sale electa por los votos, sorpresivamente. Pero en ese caso habría que sancionar también a Epsi Campbell, que en una de las elecciones del directorio votó por Laura Guerrero cuando estaba otro candidato de ellos oficialmente puesto, y ella lo dice públicamente. Entonces ella rompió también esa decisión partidaria. Es decir, si va una, va la otra, me parece a mí. Pero en todo caso, me parece que esa es la pecata minuta del asunto. Eso es como andarle buscando pelos a la sopa en el ambiente legislativo en este momento, y tal vez dentro del PAC, pues eso sea parte de lo necesario para expiar un poco las culpas de lo que pasó en ese proceso, porque la verdad
es que ese proceso lo pierde el PAC por torpeza, por soberbia, por empecinamiento, por empeño en mantener candidaturas que a priori se sabía que no tenían el aval suficiente dentro de la Asamblea Legislativa, y porque no tuvieron un plan B final aceptable y potable que lo pudieran haber manejado. Y aun cuando el mismo botón fue una carta posible, no tuvo, digamos, el apoyo interno directo, y fue cruel en la forma como le dieron el apoyo, de darle un apoyo casi condicionado a 6 horas para que buscara 29 votos. Ni siquiera tuvieron la cortesía ellos mismos de mandar una nota oficial a las fracciones legislativas diciendo este es nuestro candidato oficial, y algunas fracciones legislativas dijeron que no daban ese apoyo a Otón porque no tenían esa carta por escrito, a pesar de que la prensa y todo el mundo lo reconocía como el candidato oficial, lo cual es un absurdo, pero de todas maneras es parte de ese juego político cochinillo que hay a veces en la Asamblea Legislativa. Pero a mí me parece que si ellos persistían en mantener candidatos propios porque querían tener, aunque fuera la segunda prosecretaría, porque si no, no presentan candidatos. Una vez que pierden la primera, la más importante, y las otras 2 importantes, pues debieron haberse separado y dejar que todo el mundo votara. Pero cuando hay un juego democrático de proponer candidaturas, arriesgan a que salga lo que salió, y me parece que eso tiene que aceptarlo el PAC. Más bien que agradezcan que les metieron a alguien del PAC y que puede coordinar con ellos ahí también, porque no es un directorio hostil, me parece a mí, políticamente, ni ha manifestado hostilidad política al PAC, ni al gobierno de la República, me parece. Yo creo que esto es lo importante en este momento. Las declaraciones de Figueres, yo pienso que fueron desafortunadas, desacertadas, y el viernes cuando las vimos en la Asamblea Legislativa, yo mismo hice una broma diciendo que me parecía que Figueres andaba en la luna, en Marte, en Europa, en Estados Unidos, que no estaba en Costa Rica y ni siquiera en el Balcón Verde dirigiendo, me parecía, porque eso sí estaba desafortunado en la forma que él lo dijo. Pero sobre todo por la frasecita que encierra, que dijo que un directorio de oposición no era conveniente para Costa Rica. Y casi que si no es conveniente el directorio de oposición en la forma que él lo decía, tampoco era conveniente entonces que el Partido Liberación Nacional ni José María Figueres estuvieran en posibilidad de gobernar Costa Rica. Me parece que es muy peligrosa esa frasecilla del propio Figueres. Es decir, o no la pensó, o no ligó su mano con el cerebro. No, aquí no fue la lengua, fue un escrito, ¿verdad? Pero me parece que ahí cometió un error él en la forma, y obviamente pone en evidencia, digamos, que requiere una mayor coordinación de partido y fracción parlamentaria, o al revés, que hoy las fracciones parlamentarias son más independientes de las estructuras del partido, al estilo de como eran antes, donde un dirigente tipo José María, presidente de un partido o ex candidato presidencial, podía decir una cosa y todo el mundo se alineaba. Ahora como que la cosa no es tan rígida. Bueno, anda hilando delgado y don Vladimir. Isel. Me llama mucho la atención el tema de las divisiones, porque se dio no solo en un partido, sino en todos. En la noche antes de que se eligiera el directorio, don Humberto Vargas, el diputado del PUS, salió muy molesto porque dijo que Liberación iba a tener ventaja con las 2 secretarías y la unidad, solo un puesto en el directorio, los 3 más importantes. A nivel interno del PAC se vio con la diputada Marlene Madrigal la inclusión del directorio, que también había división. Después don Otón salió diciendo que él no le parecía que estuviera como candidato don Henry Mora, y después las declaraciones de don José María Figueres. Es parte también eso de esta democracia que ustedes dicen que se expresó en la Asamblea Legislativa, y de este mayo de oportunidades que también ustedes llamaban, don Alex, en la Asamblea del 1 de mayo. Bien, me parece que es importante que las personas que nos escuchan comprendan la dinámica de las fracciones a lo interno. Este tema de Liberación no fue pacífico. Que luzca pacífico por conveniencia y estrategia de imagen de la fracción de Liberación, es otra cosa. Pero esto es un asunto que se discutió profundamente en la bancada de Liberación, y el resultado de si participaban o no fue 80-20 ni fue 60-40. Fue 51-49. Fue muy ajustado. ¿Quién está detrás de esta tendencia, don Alex? Porque es claro que José María Figueres quería que fuera el PAC, y quién no quería. Es que cuando se está en la dinámica parlamentaria, no solo pesa la tendencia, pesa
que yo también pueda tener un proyecto de pensar que puedo hacer algo. Individualidades. En el directorio. No, pero digamos en la forma, acuerdo. en la forma exterior, yo creo que hay algo importante, y es que el Partido Liberación, el Partido Unidad Social Cristiana, digamos en cierta forma el mismo movimiento libertario que tiene 4 diputados, y el Frente Amplio, todos en la forma fueron compactos. Para los efectos de votos, todos ellos se expresaron en la cantidad de votos que son. Pues ni tan compactos, porque los 4 del Libertario, una se Bueno, le ahí se salió dividieron, pero- y se rebeló directamente contra don Otto Guevara. Don Incluso Otto, en el plenario durante claro, las Sí. y ella además aclara en el plenario, toma la palabra y dice: yo voté por usted, don Henry. O sea, y ese Sí, es también, tiene ¿verdad? razón. Enfrentarse con el líder de su bancada, y eso también demuestra. En algunas formas sí. Perdón, Digamos Alex, que entonces en ese caso la solo unidad- el PAC y el Libertario tienen esa fisura pública. creo que la unidad fue el que mayormente cuidó las formas, porque incluso esperan juntos, casi que abrazados todos, el resultado de la votación que conduce a la elección de don Rafael Ortiz como presidente legislativo. Estaban esperando, ¿verdad?, juntos en una de las esquinas del plenario, y creo que ellos son los que mayormente cuidan las formas. Coincido con Alex en el sentido de que cada uno de los partidos resuelve a lo interno, a veces más fácil, a veces más difícil, ¿verdad? Pero a mí lo que me sorprendió sobre todo ese viernes, escuchando las manifestaciones de algunos de los diputados, tanto de la Unidad como de Liberación, específicamente don Gerardo en la Unidad y doña Sandra Pisk en Liberación, y doña Carla también, doña Carla Prendas, fueron muy enfáticos a la hora de decir: es que sentíamos que teníamos que hacer algo por el país. O sea, no podíamos quedarnos sin hacer nada. Y entonces, si empezamos, a veces en política, ¿verdad?, nos enseñan una frase de piensa mal y acertarás. ¿Cuál es el sentido o la intencionalidad última de ese no podíamos quedarnos sin hacer nada? Están a la vuelta de la esquina las elecciones municipales. Claro, pero es que aplicando esa máxima que vos decís, que también los periodistas la usamos muchas veces, de piensa mal y acertarás, es donde yo le pregunto a don Alex el tema de la tendencia, porque yo me pongo en los zapatos de un dirigente de Liberación Nacional, cualquiera de ellos que no sea José María Figueres Olsen, y entonces la idea de Figueres es permitirle al PAC la dirigencia del directorio legislativo, pero puede haber alguien que tenga una idea diferente, electoral, que no sea Figueres Olsen y que ganó desde ya, falta relativamente poco tiempo para elecciones municipales, y para nacionales no. Esto no podemos entregarle el directorio, hay que luchar por ese directorio, porque ahí es donde nace nuestra estrategia para las elecciones municipales y para las elecciones nacionales. Yo creo que no todo es cálculo electoral en algunos. La Prendas el viernes, yo la noté muy sincera. Ella incluso dijo: estoy aquí en un cargo que ni siquiera pensé que iba a aceptar, en una posición que ni siquiera creí que iba a asumir hoy, ¿verdad? Ella fue como muy clara en eso. Yo la percibí muy honesta con sus sentimientos, y además con ese nuevo papel, ¿verdad?, que le va a tocar desempeñar a partir de ya. No todos son cálculos político-electorales, que me corrija Alex si no es así, pero hay otros, claro, pero yo creo que hay otros que sí, hay otros que sí lo están pensando y están dando los pasos para lograrlo, y no todos están pintados de verde y blanco. Hay otros que están haciendo cálculos mucho más medidos, mucho más complejos, y que se pintan de rojo y azul. Ok, o de amarillo y rojo, desde otras latitudes. En la dinámica parlamentaria yo lo veo de esta forma. Hay tres grupos que, en caso de dos de ellos, reafirman un estilo. ¿Cuál es el estilo? Dirimimos los asuntos a lo interno, y si la democracia le da a favor una tesis, respetamos todas esas tesis. Y la apoyan. Compacta. Compactas. Liberación Nacional reafirma ese estilo, y la Unidad Social Cristiana reafirma ese estilo. Así fue. Con derecho a que don Humberto diga:
Se les fue la mano con Liberación. Pero Así es. Me mantengo en partidaria. esta. Sí, claro. Sirvo, entienden que eso les da más poder en el funcionamiento del conjunto que dividirse. Atención con otro bloque que se conformó y que empieza a actuar conforme lo decidan 4 de sus integrantes, que es los partidos que se llaman con vocación evangélica. Digo atención porque ese es un bloque que va a jugar parlamentariamente unido, ya lo demostró, a pesar de que igual sé que el asunto entre los 4 integrantes de ese bloque no era unánime, pero también han entendido que juntos como bloque en el juego aritmético pueden ser en algún momento claves, como lo son. Son 4 votos. Como lo Claro, son. pesan. No, son ¿Verdad? 5. En una votación pesan. Son Claro. 5 si logran conquistar a don Oscar López. Sí, De sí. momento 4 están funcionando Sí, así es. en una misma línea. Por lo menos en asuntos importantes pareciera que así van a funcionar. Y bueno, yo sí creo que la tarea del movimiento libertario está todavía como por conocerse qué tan profunda es la división, ¿verdad? Sobre todo en temas ideológicos, ¿verdad? Cuando digo estarán tan bloques tan fuertes y unidos contra los impuestos, ahí me surgen a mí preguntas. A mí. Perdón. Y bueno, la forma, esto que estamos diciendo esta es una forma de la unidad y una forma de liberación. Bueno, la pregunta aquí es ¿cuál va a ser la forma del PAC? Si tiene forma. ¿Verdad? Porque Y si tiene forma. Porque, digamos, hay una cosa que nunca ha estado en duda, que está sobre liberación, sobre la unidad, sobre los evangélicos. El número 1 en disciplina es el Frente Amplio. En cuanto a cohesión, ¿verdad? Pero es suficiente esa Disciplina. disciplina. ¿Ah? En este contexto le fue suficiente al Frente Amplio esta disciplina. Me claro. parece que sí. Sí. Frente Amplio no lo mueve nadie de su guía. Yo quiero decir que en conjunto el Frente Amplio ha tenido unos primeros 12 meses de participación legislativa muy exitosos, ¿verdad? Muy claros qué quiero que se mueva. En cada órgano parlamentario tienen una partitura, disciplina, no se mueven, no los ve uno siendo inconsecuentes, poco congruentes, no, es una línea. Eso se apreció en el discurso que hizo el padre Vargas. Que además lo hace muy bien como jefe de fracción. Y por eso Sabe conducir, se reelige porque Sí, tuvo de un muy hecho fue buen el año. único. Sí, así es. Muy buen año. Entonces, el Frente Amplio es, lo digo con total objetividad, en cuanto a estilo, al conjunto, es el ejemplo a seguir. Y por eso es que ahora la cohesión interna, tanto en Liberación como en la Unidad, y ahora recientemente en este otro bloque, saben que frente a un partido que tiene esa disciplina, hay que igual mantenerla a lo interno. Vamos a ir a una pausa. Es un problema que nunca nos alcanza el tiempo, porque seguimos hablando del directorio, ojo, y nos falta hablar del discurso del presidente. Pero hay algunos elementos que a mí me hacen reflexionar. Yo no sé si es una necesidad mía, lo admito y lo digo transparentemente como lo decía don Alex, pero para mí el control administrativo de la Asamblea es vital en un año de cara a las elecciones municipales, porque tiene que ver con 2 cosas, y en este caso es Liberación Nacional. Tiene que ver, una, con las fuertes críticas a nombramientos de los choferes, de Katia Martín, del resto de gente, ¿verdad?, por parte de la administración de la Asamblea Legislativa. Aquí está bloqueado. Pero no solo está bloqueado, sino que ahora tienen la potestad para hacer nombramientos, Liberación Nacional, administrativos en la Asamblea Legislativa, y hacer un manejo en un año en que es interesante, digamos, contar con esa carta cuando usted va para elecciones municipales. Me parece una de las cosas. Y segundo, si la disciplina y esa cohesión en un marco de un directorio de oposición no hace al Frente Amplio más apetecido o más apetecible por parte del PAC que lo que era cuando el PAC tenía la presidencia de la Asamblea Legislativa.
dos puntos que pongo sobre la mesa y hablamos del directorio, el discurso del presidente, no sé con qué tiempo, cuando regresemos de la pausa. 2:47, vamos a la pausa y regresamos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:54 minutos de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices, y a esta hora también le damos la bienvenida a don Belisario Solano, quien también nos acompañó en el análisis de la elección del directorio legislativo. Déjame hacer un cambio, íbamos a hacer el análisis del directorio y del discurso. Ajá. Pero son las 2:54, no hemos terminado de analizar el directorio, así que hagamos el programa del directorio. Y estamos incorporando a don Belisario. Y esta semana hacemos otro programa del informe de labores. Sí. Don Belisario, ¿qué balance hace usted de todo lo que pasó el viernes? Un gusto de poder saludarlo, venía escuchándolo desde los tribunales de Huecochea hasta acá, después de Ahí está prendido, ahí está prendido. Ahí, ¿cómo estamos? Ahí está. Ahí está apagado. Ahí estamos corrigiendo un detalle técnico. ¿O ahí? Don Belisario conoce esta cabina. Sí. Vamos a ver. Una cosa impresionante. ¿Y aquí en este? No, en el otro. Para nuestros amigos que nos están oyendo y que nos van a ver en el 12 en la noche, es que estamos cambiando de micrófono. Ahí está bien. Perfecto. Bueno, estaba escuchando los balances que ustedes estaban haciendo y sí, hay algunas cosas en las que yo comparto plenamente las evaluaciones que ustedes hacen. Hay algunas cosas en las que discrepo, incluso discrepé al interior de algunos comentarios dentro del Partido Unidad Social Cristiana cuando me pidieron la opinión de qué era lo que iban a hacer. Y yo les dije, no me parece. Parece que se están jugando un riesgo muy alto de asumir la presidencia en este segundo año y deberían de esperarse el tercero y cuarto, dejar que pasen las elecciones municipales y terminar de cocinar a fuego lento a toda la estructura PAC para que pague el precio fuerte en las elecciones de febrero, del 7 de febrero próximo. Se me vino una andanada encima terrible, ¿verdad?, de comentarios negativos ante ese comentario que yo hice, pero ahora hablando aquí extra micrófono con don Vladimir, creo que coincidíamos que también puede ser una oportunidad de oro para la unidad. El hecho de que tiene un muy buen candidato, muy buen presidente, desde el perfil de presidente, de conciliador, de un hombre serio, un hombre... Ortiz. Sí, don Rafael Además el liguista, eso siempre es bueno. Además el liguista. Saprissa nunca ha tenido un presidente de la Asamblea Legislativa. Y eso le puede permitir hacer el 1, 2, 3, puede perfectamente hacer el segundo, tercer y cuarto año. Bien manejado, puede perfectamente hacer un amarre interesante. ¿Por qué? Porque aquí lo que unió a Liberación y a la unidad fue la situación antiimpuestos. Hay unas fuerzas ocultas terribles donde siente uno el frío alrededor que se mueven en ambos partidos de cara a impedir una estructura o un cambio en la cultura tributaria de este país. Eso nadie me lo puede negar. Es una cosa que existe y que está. Y que creo que el día viernes se dejó sentir con mucha fuerza en los cimientos de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, eso es la gente que no quiere pagar o la gente que no quiere modificar la estructura, a pesar de que tanto el Partido Unidad con Abel Pacheco luchó por un cambio en la estructura fiscal del país, Liberación con Laura Chinchilla luchó, y bueno, y ahora viene el PAC luchando con esta misma situación. Entonces hay algo detrás que hay que entrarle a resolver, y es el tema de cuáles son verdaderamente los intereses que subyacen detrás de los señores diputados, porque es cierto que votaron los diputados, pero no podemos ser ingenuos que detrás de estas decisiones previas al 1 de mayo hay fuerzas muy fuertes que se mueven a niveles sectoriales para poder determinar o no una agenda legislativa. ¿Y cuáles cree usted que son? Muchas. Hay muchas fuerzas economicistas de este país que se mueven en ambos sectores y que le apuestan a ambos caballos, y que es necesario mantener cierto status quo y es necesario mantener los New Rich de Costa Rica. Don Belisario, si el directorio hubiese controlado el PAC, Liberación y la Unidad, para hablar de los dos, hubieran cambiado su posición frente a los impuestos. Pero era mucho más simple el juego que tenían que hacer. Podían mantener perfectamente eso, pero el desgaste político lo llevaba el PAC.
Ok, ahí es donde podrían perfectamente haber hecho lo que yo dije aquí varias veces, la licuadora, ¿verdad? Y licuar de una vez al PAC, porque ese es el enemigo a vencer desde el punto de vista electoral. Yo lo estoy viendo desde el rédito electoral que puede dar de cara a la próxima elección. Porque aquí el gran triunfo va a ser cuántas alcaldías va a ganar el PAC. Eso es todo, y con qué estructura queda el PAC para la próxima. Y eso hará que se alineen después los astros a favor de Liberación con Figueres o Arias y en la unidad con Humberto y con Rodolfo. Yo estaría de acuerdo, pero ahora que cambiaron un poquito la agenda y nos dieron más espacio para el directorio, miren, ya hablamos de las fracciones en su conjunto. Yo quiero poner en la mesa, y tiene que ver con lo que ocurrió estos últimos 12 meses y con lo que va a ocurrir en los 12 siguientes. Aquí hay una figura que está sobre todas las demás, y es el licenciado Rafael Ortiz Fábrega, quien ha demostrado ser un estratega político de alto nivel. Resistió hasta el 30 de abril con el acuerdo que suscribió en mayo y cambia y nada más se pasa de jefe de fracción y de conductor del acuerdo Frente Amplio PAC. Era el que lo administraba realmente, y el que se preocupaba por ver de qué forma jalaba un poquito a Liberación, no era tan confrontativo con los partidos que no eran parte del bloque, respetando primero lo que se acordaba Frente Amplio, PAC, Unidad. Ahora se mueve a la presidencia de la Asamblea y empieza a lucir también con un señorío propio de un presidente de la Asamblea Legislativa, tendiendo todos los puentes que tiene que tender un presidente en estas condiciones. Entonces empieza a construirse una figura que empieza a descollar sobre las otras. Y además, Alex, para hacer la misma acotación, que era parte de lo que lo que traté de insinuar hace unos minutos, es una figura que curiosamente lo que la clase política siempre ha estado exigiendo, el operador político, y que tenga experiencia legislativa y lo demás. Don Rafael Ortiz no fue diputado. Esta es su primera vez y ha demostrado unas destrezas y una habilidad política inmejorable, porque no solamente su tono, no solamente verbal, sino gestual, es conciliador. Parece que es un tipo al que le es muy fácil hacer coincidir a los demás en posiciones que él asume o que él plantea, porque no impone. Y la gallardía de la que hablaba Alex es lo que me lleva a pensar a mí, en términos político-electorales, si don Rodolfo Pisa no habrá encontrado ya un contendor de cara a las próximas elecciones. Porque evidentemente, hace unos años, nadie daba un 5 por la unidad. Don Rodolfo lo levanta. Y ahora sí, tienen partido que empieza a estructurarse a partir de algunas figuras, y en la que don Rafael Ortiz quizás se convierte también en esa otra figura, no solamente que amalgame a los partidarios de la unidad, sino también que les dé ese orgullo de verlo todos los días en pantallas, en medios de comunicación, porque a quien va a buscar la prensa es al presidente legislativo, que resulta ser de la unidad. Entonces tiene una serie de características muy peculiares, y que si lo sabe hacer, se va a posicionar no solamente dentro de la Asamblea Legislativa, sino también dentro de su propio partido. Y cuidado. Escuchemos un instante, nada más. Vamos a ver si lo tenemos ahí. 4 de mayo de 2015, oficio AL DSPA. Ahí está la primera sesión legislativa de don Rafael Ortiz. Otras voces. Sí, podrá. Yo le di la cara a hombre, mire, siendo. Pero es que pero don Belisario sí se sonrió. Vamos a ver. Le suena el nombre. Es que me parece que tiene gallardía, que tiene inteligencia, que tiene habilidad política. Me parece que
que don Rafael Ortiz la puede hacer y la puede hacer bien, para alegría de sus seguidores. Muy sutil y calladito, porque la agenda que le estaba proponiendo lo está haciendo desde hace semanas, meses. Bueno, pero es que hay muchos tipos de liderazgo. Sí. Y este liderazgo de don Rafael me parece que lejos de complicar las cosas, más bien busca cómo allanar camino. Me parece que entre todos los escenarios que podría tener el gobierno, con don Rafael Ortiz es uno de los escenarios menos complejos. Por lo menos es alguien con el que se pueden sentar y conversar. Me da la impresión de que don Rafael, con estos señalamientos que hacía Alex de estos 12 meses pasados y los 12 meses que vienen, ha demostrado esa habilidad para poder plantear puntos que pueden ser discutidos, no que lo convenzan, no que él imponga, pero bueno, a lo mejor se puede plantear una agenda país, ¿verdad? A veces suena un poco hueca, un poco sin sentido, pero que a lo mejor puede ser interesante de cara a este segundo año de gobierno y este nuevo año legislativo, que le dé réditos importantes, no solo a cada uno de los actores políticos, sino sobre todo y particularmente al país que los está esperando. Es que a mí me parece que, digamos, el surgimiento de don Rafael Ortiz como presidente de la Asamblea ciertamente lo pone en un nivel que no tenía y le va a dar una proyección importante. Y esa proyección, yo coincido en que es importante para él como miembro del Partido Unidad Social Cristiana y en sus intereses particulares. Pero eso va a obligar al propio Rodolfo Pizza a trabajar más. Y va a obligar a que Rodolfo Pizza tenga que tener una presencia más pública de lo que ya la tiene. Y va a hacer que ese partido tenga hoy dos bueyes de trabajo, que son Rodolfo y don Rafael. Si eso opera como yunta, ese partido va a multiplicarse, indudablemente que sí. Y sume además que el diputado Johnny Leiva ha demostrado también ser un diputado de mucho contenido, con liderazgo, hizo un gran trabajo en la Comisión de Hacendarios. Yo ahí veo tres figuras que le ayudan. Se anuncia que doña Lucibel va para presidenta de Hacendarios. La unidad aprovecha la oportunidad y se reposiciona. Bueno, pero digamos que sí, en este momento ahora tiene líderes visibles, ¿sí? O personajes visibles con atracción política. Que es lo que mueve un partido, porque era lo que no había sucedido. Esto es una ganancia lo política. está haciendo revivir. Pero hay que partir, ¿verdad?, también de otro concepto que me parece a mí que hay que destacarlo, que esa unidad es nueva. Claro. Estamos hablando de otro partido, Unidad Social Cristiana, ¿no? Puede ser el mismo desde el punto de vista de su origen, en 1983, pero en este momento está en una etapa nueva, cualitativamente nueva. Desde la última elección de febrero, cuando Rodolfo Pizza encabezó, eso ya era un nuevo PUSC. Y en este momento, con esta fracción legislativa y con este engranaje que se ha montado ahora, este es un nuevo PUSC. Precisamente por eso esta oportunidad es de oro para la unidad, no solamente a través de figuras distintas que pudieron haber tenido el mismo origen, pero que entienden que la coyuntura política les ofrece la oportunidad de no solamente de replantear lo que quieren hacer para el país, de lo que quieren hacer a lo interno, y que además tienen la posibilidad de volver a convencer al electorado de que tienen con qué organizar, de que tienen con qué administrar y que pueden tener y que pueden aumentar caudal político a partir de si las cosas las hacen bien en la Asamblea Legislativa. Creo que la vitrina que tienen, el escenario a disposición, no lo pueden desaprovechar. Y por eso es que efectivamente este es un partido unidad que se recompone, que se reformula, y me parece que serían pésimos políticos si no aprovechan la oportunidad. Sí, yo quiero adicionar también que estamos hablando de la reposición, el reposicionamiento de los partidos, pero no quisiera que esto se vea como que en el segundo año de un gobierno se puede determinar qué va a ocurrir en el 2018. En el 2015-2016, todo lo que ocurra es una cosa propia que tiene que ver con este gobierno y bueno, marcará en los partidos a lo interno, pero no se equiven. Miren, aquí ahora que está don Vladimir me trae
un recuerdo para mí no tan grato, aunque la experiencia para mí sí fue muy grata. En el año 2000, segundo año de la administración Rodríguez Echeverría, ocurre el combo del ICE. Aquí estábamos, varios estábamos ahí, de esta mesa. Ahí yo aprendí, conocí ya más a don Vladimir, que era un colaborador de la Asamblea Legislativa, y don Belisario era diputado. Aquello fue una catástrofe post-combo, ¿verdad? Bueno, y fue presidente de la República un compañero de esa banca, de esa asamblea, y no pasó, digamos, arrancó el multipartidismo, pero arrancó eligiendo a don Abel Pacheco, que había votado el combo, ¿verdad? Que votó en contra del benemeritazgo Manuel Mora. Así es, ¿verdad? Se quedó sentado. Y ahí don Abel, hoy expresidente de la República. Miren, se dice que hace 4 años fue una mala experiencia el directorio de oposición, pero como decía don Juan Guillermo Brenes Castillo, que Dios goce, de Tatica Dios castigó al PAC y lo llevó a la presidencia. ¿Verdad? Es decir, yo lo que quiero es que no estas cosas no son automáticas, ¿verdad? Es muy difícil porque lo que ocurra en este año vaya a ser lo que determine la voluntad de los costarricenses en febrero del 2018, menos en una sociedad en donde el partido más grande del país, por mucho, es la gente sin partido, ¿verdad? Entonces aquí todavía los partidos, el partido más grande es un partido pequeño, si lo vemos frente al 100% del padrón. Y aquí el segundo partido de membresía es la Unidad. A pesar de todo lo que ha ocurrido, cuando estamos en tiempo no electoral, el que queda siempre de segundo es la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto que estas cosas cuentan, eso sí, no tanto positivamente, sino negativamente. El que se equivoca en este año puede ser que pague en las elecciones municipales, puede ser que les resten posibilidades, ¿verdad? Es decir, hay que buscar que no les resten, porque al final las alcaldías también tienen que ver con una suerte de que los partidos nominan, es cierto, pero al final la gente va a votar por un alcalde, por Pedro, por Juan, el que le sea más de su agrado. Y ahí tienen posibilidad todos los partidos inscritos de poner sus nombres a jugar. Entonces yo nada más quiero llamar la atención de que yo sí creo que hay oportunidad para todos, en el sentido de que hay antecedentes y ahora la asamblea como asamblea tiene que tomar un camino. Sigue luciendo poco resolutiva, con conflictos internos, de que no se ponen de acuerdo ni para un minuto de silencio, que bloquea, que obstaculiza, que entonces que le ha generado una imagen negativa frente a la sociedad. O es una asamblea que da un paso a lucir distinta. Y ahí gana, en su conjunto, ganan todos los partidos políticos, gana el sistema. Y ahí podría empezar a bajar ese número de gente sin partido. Si ve al sistema funcionando, pues puede ser que se acerque a los partidos políticos. Es que Randall antes introdujo lo de las municipales. Y a mí me parece que ese es un escenario que está ahí presente y es muy importante. Si uno analiza las 3 municipales anteriores, 2010, 2006 y 2002, la del 2002, con un gobierno social cristiano, trasladándose a otro gobierno social cristiano, eligió 48 municipalidades. Pero en el 2006 también, y en el 2010, con 2 gobiernos liberacionistas, eso llegó a 59 alcaldías liberacionistas, porque el gobierno tiene, digamos, alguna ventaja en eso, de nombrar, y como se hacen en los 10 meses siguientes al proceso electoral, eso todavía va con ese empuje.
En esta que tenemos es 2 años después del proceso electoral. Con desventaja para el PAC solo tiene 6 alcaldías. Entonces, el gran reto para el PAC, que es un partido de gobierno que solo tiene 13 diputados y solo 6 alcaldías, ¿cuánto puede crecer objetivamente? Y la división interna ahí sí resta. Ahora, por eso, ¿cuánto puede crecer? Porque a mí me pueden decir que debe crecer. Sí, va a crecer. Yo creo que debería sacar más de 6 alcaldías, pero ¿cuántas? ¿Va a sacar 48 como la Unidad Social Cristiana en el año 2002? Yo creo que no. Que Liberación pierda de las 59, me parece que es lo normal, no está en el gobierno. Es decir, la derrota de Liberación no se va a medir porque pierde unas cuantas alcaldías. Se mediría si saca 6. Estamos de acuerdo ahí, pero no creo que esté en ese escenario. El PUS, que salió ganancioso en las últimas elecciones municipales, que fue la segunda fuerza electoral, con este empuje que tiene, con este PUS que tiene ahora, va a salir ganancioso. Obviamente, es decir, no hay que ser brujo para ver eso. Va a multiplicar sus alcaldías. El reto a estos partidos creo que lo va a enfrentar un poco el Frente Amplio por su capacidad organizativa, por el trabajo que ha venido haciendo, por los 300,000 votos que sacó nacionales en febrero, que en este momento no tiene una sola alcaldía. Entonces, para mí, digamos, el reto sería sacar ahí alcaldías del Frente Amplio y hacer de esas alcaldías oasis políticos que los pueda presentar con posibilidades de decir, mire, en estos 2 años de alcaldía hemos hecho esto bonito en estas comunidades, esto es lo que vamos a hacer como gobierno y presentarse así al gobierno. Pero igual, si no sacan alcaldías, están fritos, literalmente. No es que no vayan a sacar su caudal electoral en el 2018 y puedan tener sus diputados, pero va a ser diferente. Y trabajo de 2 años en alcaldías tampoco es tan fácilmente proyectable. Pero creo que aquí el escenario está en que Liberación pierda lo menos posible en alcaldías, que el PAC trate de hacer un esfuerzo por aumentar sus 6 y que el PUS también crezca en eso, porque creo que esos son los esquemas. Obviamente ahí va a estar tratando de rasguñar el Frente Amplio con algo. Los demás, Libertario tiene unas, el Justo Orozco tiene otras, algunas municipalidades en manos de grupos independientes, Junta, Siglo XXI, allá en Liberia, qué sé yo, son 4 o 5 por ahí separadas, pero lo demás está comprometido en los grandes partidos, y esto yo creo que es lo que viene, y este esfuerzo unitario. En esta es la primera vez que van regidores. En esta van los regidores, síndicos, aquí va total. Aquí va total. Esta va a ser totalmente atípica. Es completo. No, esta es nueva, totalmente. Exacto. Esta es en ese sentido muchísimo más rica. Claro. Porque ahí se pone, ahora sí también en funcionamiento toda la maquinaria partidaria tradicional de los partidos. Exacto. Que no se puso a prueba en las elecciones de febrero. Así es. Y en ese sentido eso Ni en empieza la a última de jugar. alcaldes tampoco. Ni en la última alcaldía. Por supuesto, entonces ahí el actual Liberación, el actual PUS, el actual Libertarios deben estar trabajando, y todos los partidos están trabajando obviamente a nivel de afinar y de afilar y tener en la mejor tensión para tocar bien el violín de esas elecciones, porque ahí va jugándose todo. A mí me llamó mucho la atención el viernes que Perdón, entraste. en el total de los regidores, síndicos y toda esa gente que se eligen, son casi 11,000 o 12,000 que se eligen en todo el país, ¿verdad? Son 81 alcaldías y eso tiene entre 9 y 15 representantes cada uno más los suplentes. Estamos hablando de mucha gente que se elige, por un lado, y por otro lado... Por eso es que es vital este año. ¿Ah? Sí. Por eso es sí, vital. es clave. Ahí es donde está la esencia de esto y es donde había que saber jugar el primero y de mayo. de ese total de electos, alrededor del 93 o 94% están concentrados solo en gente que ha sido electa por Liberación y la Unidad. Me llamó mucho la atención el viernes en la mañana que hablé con don Rodolfo Pisa, que él decía que sin duda este era un empujón, la presidencia que consiguieron en la asamblea para las elecciones municipales. Pero también aquí hay un reto, don Belisario, que es la dirigencia comunal que tienen todos los partidos. ¿En eso le gana el PUS al PAC? Sí, totalmente. Sin duda de que el PUS tiene mayor adherencia partidaria, tiene mayor identidad, a pesar de la separación, ¿verdad? A pesar de la incisión que le hizo don Rafael Ángel Calderón. Eso es un tema que habrá que medirse ahí mismo en el 7 de febrero, cuánto es el daño que el calderonismo puro le puede estar haciendo a la Yo Unión creo que ya se Social me dio en febrero del año pasado.
es que el partido arranca después. Entonces hasta ahorita es donde han venido raspándole la olla a la unidad. Y ahí vamos a ver cuántos son los cantones que van a llevar papeleta calderonista, republicano calderonista y papeleta de Unidad Social Cristiana. Yo creo que no le va a hacer mayor mella al Partido de Unidad Social Cristiana esa segregación. Pero sí es fundamental ahí la adherencia partidaria, ahí sí es fundamental el tema. Me decía Rodolfo Pisa el viernes que en el tratar de convencerme de la tesis de por qué lo hicieron, decía es que la vida es simplemente como un tren. Llegó al andén y hay que tomar la decisión, ¿me subo o lo dejo ir? Y ya después habrá que esperar el otro tren. Y si posiblemente fue el último viaje, no hay nada que hacer. Y que ellos consideraban que había que montarse en ese momento al vagón. Y ahí se montaron en la máquina, no en el cabús. Exacto. Ahora vamos a ver que lo lleven a buen término o lo estrellan. El peligro es estrellarlo, ¿verdad? ¿Okay? Ahí es donde sale el tema. Pero hablando de las municipalidades, ahora sí, hablando de las elecciones municipales, a mí no me deja de llamar mucho la atención que el jefe de fracción de Liberación Nacional sea un exalcalde, que el secretario del directorio legislativo sea un exalcalde, que además fue ministro de descentralización. Que el jefe de fracción del PAC sea exalcalde también. Claro, lo que pasa es que lo pongo en términos de Liberación Nacional porque a mí lo que me parece es que los que están realmente preocupados de mantener su fuerza en las alcaldías es Liberación Nacional, ¿no, Alex? Sí, lo que pasa es que eso de las alcaldías tiene sus lógicas cantonales muy propias. Y bueno, Liberación tiene enormes retos. Por ejemplo, todo lo que son cabeceras de provincia, en donde ahí esta cantidad de personeros municipales que se eligen. Aquí hasta los síndicos van a ser muy disputados. Claro. Yo sinceramente creo que si Liberación supera el número de 40, llega a sacar 41 alcaldes, para mí sería un éxito para Liberación sostener, digamos, la mitad de la totalidad de alcaldes a elegir. Tengo, por no tener lectura local de las 81 cantones, no tengo claro cómo se mueve el Frente Amplio. Sé que tiene presencia, hay locales abiertos en varios cantones del Frente Amplio, clubes que invitan inclusive a dar apoyo a los estudiantes en matemáticas, cosas muy interesantes, muy novedosas, pero no lo sé cuantificar. Sé que el Frente Amplio tiene que apostar muy fuerte, tiene que tratar de empoderarse en las elecciones de febrero, tiene que visibilizarse. Ojalá para el Frente Amplio ganar 10, 12 alcaldías sería una que ganara. La unidad tiene que apelar a esa estructura que le dio varias presidencias de la República, ¿verdad? Y que además las divisiones que se especulan, bueno, lo cierto es que el 1 de mayo dieron un ejemplo de que no hay división, de que con el nombre Partido Unidad Social Cristiana hay 8. Y aquí sí quiero señalar que la figura de don Rafael sí puede jugar un papel muy importante. Que a un cantón llegue a hacer una visita el presidente de la Asamblea Legislativa, que es recibido por la estructura de su partido, y alrededor de eso puede participar y que no tiene prohibición constitucional para hacerlo. Es el novio exhibir. Exactamente. Es el novio exhibir. Es el centro de mesa, el florero, el muerto. Con una novia guapísima también. Con una comisión de asuntos municipales permanente, especial, que tiene la Asamblea, que puede hacer ofertas de una redistribución de recursos para el régimen municipal. Puede retomar la agenda de descentralización que ha estado ahí, ¿verdad? Que yo pensé que iba a ser un gran tema de acción ciudadana, y no, resulta que ha estado ahí como un tema de bajo perfil. Son más temas de gobierno central los que discutimos. Entonces,
Ahí sí don Rafael Ortiz tiene mucho que aportarle a esa elección. Está en esa agenda, ¿verdad? Y por supuesto que Liberación no se va a quedar atrás. Por eso no es demasiado pronto. Es que aquí el que entra tarde ya entra perdiendo, ¿verdad? Entonces hay cálculos, por eso señalábamos hace un rato, hay cálculos político-electorales que algunos están haciendo y que en definitiva son los que van a darles mayores o menores réditos, dependiendo de qué tan pronto, ¿verdad?, se montaron al tren o no, ¿verdad?, usando el símil de don Belisario. Y me parece aquí que quizás uno de los grandes ganadores del viernes pasado fue precisamente la unidad liderada por don Rafael Ortiz. Calcularon muy bien, a pesar de que desde muy tempranas horas don Albino Vargas y bueno, la misma gente del Frente Amplio estaban haciendo referencia a ese viejo pacto bipartidista. Yo creo que calcularon muy bien el costo político de enfrentarse a eso, y que solamente lo pueden revertir con trabajo, demostrando honestidad en lo que hacen. Y como insisto, no conozco personalmente a don Rafael Ortiz, pero lo que pareciera que demuestra es una gran capacidad, una enorme capacidad de liderar grupos, ¿verdad? Y me parece a mí que puede dotarle a la unidad de ese espacio, de ese aire que necesita de cara a las elecciones municipales. El gran triunfador en este último minuto, el gran triunfador del viernes en materia legislativa fue el PUSC. Sin duda. Sí, sin duda. Sí, especialmente la figura de don Rafael Ortiz. Okay. Yo diría que en cierta forma sí. ¿Don Belisario? Yo todavía tengo mis reservas de eso. No lo convenció a Pisa. No me convence todavía que era lo mejor. Yo hubiese... Pero que era lo mejor. Hubiese dejado el PAC en la presidencia. Pero pensando en los resultados a futuro, porque del primero de mayo, sin duda la unidad. Sí, claro, se exhibe el triunfo como tal y para todos. Yo vi gente muy contenta en los pasillos legislativos. Sin duda, buen motivo de celebración. Sí, y mañana hay celebración precisamente de los cristianos, precisamente para poder llevar a esa figura que ustedes hablan, a ese pedestal, a ese sitial. Ya se garantizó la presencia monumental. Ya tienen un activo. Tienen un activo para exhibir. El partido no lo tenía del viernes para atrás. No. Okay, ahora sí tienen. Solamente estaba don Rodolfo. Era el único que podían exhibir, el único que podían presentar con atestados suficientes para encantar a la ciudadanía. Yo creo que don Rafa puede empezar a exhibir esos mismos atributos. Por la capacidad de don Rafa, yo creo que puede lograr muchas cosas en beneficio para él y para el partido, por la labor de espejo. Y si logra convencer don Rafael Ortiz a don Sergio Alfaro y a don Luis Guillermo Solís de que aquí hay oportunidades, estaríamos viendo realmente emerger una figura política distinta de las que hemos visto en los últimos tiempos. Presidenciable el tercer y que tiene año. Las mismas características que el señor presidente, ¿verdad? ¿Es mejor interlocutor que don Henry Mora? Sin duda, por supuesto que sí. Le representa más, le aporta más desde el punto de vista del número de fracciones que puede acercar. ¿Y el gran perdedor el viernes? Tiene más flexibilidad. Sí. Bueno, digamos que tienen temas, espacios compartidos. El Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, porque se queda sin la posibilidad que tenía hasta hace pocos meses de incidir fuertemente en la agenda legislativa. Pero puede ser más apetecible y por lo tanto lograr algo más. No va a acercarse jamás al PAC. No, más apetecible por el PAC, que es la fracción. Sí, pero igual gobierno. Así tampoco tienen mayoría. No pueden tener mayoría legislativa. La fracción del Partido Acción Ciudadana, la fracción. Sí. Yo no creo que lo del 1 de mayo sea una pérdida, como ha querido indicarse, del gobierno. No. El gobierno y la pérdida la tuvo con la salida de don Melvin. Y eso no tuvo nada que ver con 1 de mayo. Sí, la pérdida. Ahí el gobierno, sin duda, porque era un baluarte, reconoce claro, que hay un desgaste político, que tiene que hacer hay un costo político relevo, que no logró superar. Pero la fracción
del Partido de Acción Ciudadana es la que sufre el 1 de mayo. ¿Por qué? Por lo que ocurrió con Don Otón, porque les costó mucho elegir jefe de fracción, porque después esos conflictos les imposibilitó cualquier manejo del 1 de mayo. Lucieron realmente como bancada, no lucieron bien, y para terminar la jornada, el bloque de oposición introduce una señora diputada al directorio, los hace ver todavía más erráticos. Pero bueno, esa es la fracción. El gobierno, si se acerca al liderazgo de don Rafael, puede sacarle más provecho a este segundo año legislativo que si hubiese tenido un directorio presidido por un diputado de Acción Ciudadana. Y además de eso, recordemos que hay una llamada que hace el presidente de la República en las primeras horas del día del viernes, adelantándose, si acaso anticipándose a lo que ya él, creo yo, que veía venir, que era justamente ese fracaso de la fracción legislativa de su partido. Y entonces él se adelanta y dice, mejor aquí vamos construyendo un canal de comunicación con quien pareciera ser que es el que va a dirigir el directorio legislativo. Y esa fue una buena jugada, o sea, una jugada que le salió bien, porque ahora también tiene esa otra persona con la que yo creo que puede coordinar y, no sé, quizás establecer una buena agenda legislativa. Estoy sobre tiempo. ¿Para quién perdió? Los perdedores son los de la Alianza Político-Estratégica de la primera legislatura, encabezados por el PAC y por el Frente Amplio. Y no solo porque pierden la segunda legislatura sin poder amalgamar, sin mantener los aliados que habían tenido para la primera, sino porque dentro de ellos mismos también se rompen. Deslealmente, me parece que el Frente Amplio deja en abandono al PAC y lo exhibe, y no quiere asumir responsabilidades con el PAC cuando las habían asumido todo el año. Y me parece que eso fue muy mal visto, o se puede ver muy mal, porque con aliados así, pues es mejor casi no caminar. ¿Don Belisario? Sí, el PAC me parece que es el gran perdedor. El Frente Amplio queda igualmente desnudado ante la realidad, pero comparto con Argentina, me parece, el tema de que uno de los grandes ganadores del viernes fue el presidente Solís. Sí, fue una bocanada de oxígeno precisamente para poder tirar culpitas y culpas para otros lados y tratar de decir, yo hago lo que pueda, se me pareció en algún momento un poquito el estilo de Don Abel, ¿verdad? Okay, de jugar en la misma forma, ¿verdad? Incluso dispara desde que está en la catedral en misa y les dice a ustedes son los responsables del hueco fiscal que tienen, ahora voy a ver cómo lo resuelven. Eso es lo que le dice el presidente a ellos, y ahí disparó con veneno. Eso es un tema en donde ahora el presidente se oxigena, cambia su figura, cambia su manejo de medios, ya tiene Mauricio otra visión totalmente distinta, y yo creo que se le va a dar un buen oxígeno durante algunos días. Gracias a los cuatro por estar aquí hoy, gracias Isel. Buenas tardes. Mañana otro programa de Matices a las 2 y la tercera emisión de Noticia Monumental a las 7. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.